habíamos completado la primera parte del tema de la evolución humana del genético molecular, que se refería a las distintas líneas de evidencia sobre el origen geográfico y la historia demográfica de las poblaciones humanas. Recuerda que el primerísimo trabajo reciente, de las últimas décadas, sobre el tema de la cadena mitocondrial, que había sugerido un origen africano y una expansión desde África relativamente reciente, en torno a unos 150.000 años aproximadamente, y que el tema del origen fue corroborado por sucesivos estudios con cientos de marcadores, incluyendo un análisis global de marcadores clásicos, grupos sanguíneos, alosimas, una cantidad de información que existe sobre la especie humana, con bases genéticas, y luego por estudios de alelos o tipos de cromosoma ahí, y también por un número importante de microsatélites. Hoy hemos cambiado otros marcadores, también como SNPs, y la parte demográfica vimos que las dificultades que tenía y la diferencia basada en un solo locus, como es el mitocondrial, se había sido levantada por estudios globales a nivel epigenómico, donde la prueba de Tallino es una prueba que es sensible a cambio demográfico y a apartamentos de neutralidad, indica que la distribución de medidas en regiones del genoma, la nuclear, está sesgada a valores negativos. ¿Sí? Hay una amplia dispersión, como se esperaba. Cada parte del genoma cuenta con una historia y presiones selectivas diferentes, pero están claramente los valores sesgados son valores negativos. Los valores negativos pueden ser compatibles, tomados individualmente, tanto con expansión demográfica como con ciertos regímenes de selección, o sea, aparcamientos de neutralidad, que pueden ir desde selección en contra de variantes levemente deleterias, donde la frecuencia de esas variantes se mantiene baja por selección en su contra, sin ser suficientemente fuerte como para eliminarlas, o también selección positiva, lo que se llama una barrida selectiva. Fija una variante y barre la variación anterior, y la variación que se acumula desde sí tiene un patrón parecido al de la expansión demográfica. Pero en general entendemos que la selección opera de distinta manera en distintas regiones del genoma, porque hay una gran variedad de circunstancias, y este sesgo hacia valores negativos es compatible con una expansión demográfica. No lo demuestra directamente, pero es compatible con la expansión demográfica. Obviamente, la expansión demográfica en sentido muy general tiene que haber habido. La población humana hoy es mucho mayor que hace algunos siglos o muchos siglos. La pregunta es si se puede vincular a esa expansión de hace 100.000 o 150.000 años, planteada originalmente por datos mitocondriales. La evidencia se inclina en favor de eso, así como el origen geográfico africano de la especie. Ahora vamos a pasar a otros aspectos que tienen una doble finalidad. Por un lado, de aprender algunas cosas sobre el patrón de variación dentro de la especie, que es un problema evolutivo de variación geográfica entre otras especies, y también potenciar que tienen algunas aproximaciones con las cuales hoy contamos. Primera cosa que vamos a ver en humanos, y en este momento en muy pocas especies más, si es que alguna, es que la cobertura genómica que tenemos a nivel poblacional, no a nivel de la especie como tal, sino a nivel poblacional, es mucho mayor de la que estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, este es un estudio de estructura genética fina basada en más de 500.000 sitios puntuales del ADN, llamados SNPs, ¿sí? En una cantidad de individuos. El término SNP significa Single Nucleotide. Polimorfismo. O sea, polimorfismos en términos simples, puntuales. Y esos son mutaciones puntuales en sitios particulares de cambios de base, o incluso puede ser una inserción o deleción puntual, la presencia o ausencia del sitio. ¿Sí? Se entiende que dentro de una especie, como ese tipo de eventos son de bajísima frecuencia, para un sitio particular de ADN seguramente explica bastante bien el modelo de alelos infinitos,
muchos sitios serán invariantes y otros tendrán dos únicos estados, A o G, o presencia o ausencia de nucleótidos, es un caso de inserción de lesión, mutaciones puntuales de ese tipo, que son fáciles de tipificar y fáciles de modelar en términos mutacionales. Los modelos mutacionales más simples funcionan bien para este tipo de marcadores. En realidad, el principal problema que tienen es lo que se llama el sesgo de determinación, ascertainment bias en inglés, que corresponde a lo siguiente. Las técnicas de genotipado masivo son muy eficaces si uno ya tiene identificado qué polimorfismo quiere detectar. En microarreglos, microchips, se puede colocar todos estos marcadores en un solo microchip, ¿sí? Pero tiene que estar predeterminados los sitios del genoma que se van a sondear, cuyo polimorfismo se va a detectar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Eso implica que antes de hacer el genotipado masivo, existe un estudio previo mucho más pequeño en escala para determinar qué polimorfismos se van a identificar. ¿De acuerdo? Porque al final vamos a identificar dos variantes de un pequeño segmento de ADN que tiene que ser un locus específico que tiene dos alternativas en un punto particular. La técnica de detección para eso hay muchas muy eficaces, ¿sí? Entonces, a veces se hacen estudios de búsqueda de polimorfismos, se han hecho en humanos, basados en unos pocos individuos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Imaginemos el caso extremo de un único individuo de cuál vamos a buscar polimorfismos. En el base que hace diferencia entre los dos cromosomas, los dos alelos de toda la velocidad de su genoma diploide, ¿sí? Muy bien. Automáticamente estamos sesgando, y bueno, ahora ciertos sitios polimórficos, ¿cierto? El individuo no va a ser homocigota para todos sus genes. Bien. Estamos sesgando, si hacemos un sistema de microarreglos basado en esos sitios, estamos sesgando nuestra muestra hacia polimorfismo que tiene frecuencias intermedias. Los dos alelos, dos variantes, están en proporciones altas, ambos. ¿Por qué? Porque es mucho más probable detectar eso con una muestra de dos alelos que detectar un alelo raro en base a una muestra de dos, ¿cierto? Entonces la muestra va a quedar sesgada. Otro sesgo va a ser el siguiente. Nosotros podemos tomar nuestro individuo sin pensar en estas cosas. Vamos a bicho de la esquina y conseguimos un voluntario para lograr una muestra, ¿sí? Va a haber un sesgo geográfico, posiblemente étnico. Ese individuo, bueno, tendrá una historia muy compleja, su ascendencia genética, pero es una historia particular, ¿sí? Si lo hacemos en Suecia, seguramente vamos a sesgar hacia polimorfismos que están en frecuencias intermedias en general, pero en particular en esa región del mundo, ¿sí? Bueno, entonces es sencillo el genotipado, pero tiene ciertos sesgos inherentes el análisis posterior de los datos. Pero hacer el genotipado así de base de la secuenciación masiva de todos los individuos es un ejercicio muy costoso. Lo que se hace es intentar corregir esos sesgos a posteriori de los análisis. La gran ventaja de esto son los grandes números. Con grandes números como estos, superar esta cuestión del sesgo de determinación, de base en general, van a quedar marcadas tendencias, aunque sean muy sutiles, si realmente están presentes en los datos. Los análisis no tienen que ser extremadamente sofisticados para detectar tendencias importantes, ¿sí? Bueno, vamos a ver esta primera diapositiva y luego hay una otra vinculada de este tipo de aproximación. Ven que los individuos están codificados por regiones del mundo, ¿sí? En estos análisis generalmente hay un cierto esfuerzo, como mencionamos la vez pasada, en muestrear poblaciones locales, aborígenes, o por lo menos con cierta documentación de que hay una raíz local y no es por ejemplo, una familia que ha migrado recientemente a otra parte del mundo. Por supuesto no podemos controlar toda la historia de los individuos, pero sí se trata de, en la medida posible, asegurar un cierto localismo para que estas clasificaciones tengan cierto sentido, ¿sí? Bueno, entonces, el diagrama de arriba es lo que se llama una clasificación a posteriori de los individuos basado puramente en sus datos genéticos. Son rutinas, algoritmos que no vamos a detallar, pero que no parten del punto de partida de que este individuo viene de tal lado, este individuo viene de tal otro, sino que simplemente se determina el número de regiones o de poblaciones, el número objetivo,
que presumiblemente existen en la muestra. La muestra son miles de individuos y cada uno con sus 500.000 sitios polimórficos, ¿sí? Y indicamos, bueno, hay en este caso siguiente región que queremos identificar. Y el método se basa en un sistema de agrupación de los individuos en base a sus perfiles genéticos, sin incluir como información la procedencia. Pero después, si el individuo cayó, y bueno, y este método permite además que haya una ascendencia mixta. Este individuo es 70% del grupo 1 y 30% del grupo 2 en su genoma. ¿De acuerdo? Bueno, pero a posteriori podemos decir, bueno, pero este venía de Oceanía. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a tomar un caso y después podemos a cada uno de los grupos identificados etiquetarlos con el grupo geográfico más representado. ¿Sí? O sea, este grupo de aquí son todos individuos africanos. ¿Sí? Y el color rojo representa la asignación a posteriori a la clase 1 del análisis. El análisis no sabe si se llama África o puede ser una cosa. Pero en este caso coincide fuertemente con prácticamente todos los individuos de ese continente están agrupados juntos en una clase etiquetada con rojo en el análisis. ¿De acuerdo? Lo sorprendente es que el análisis no usa la información geográfica. Eso es un etiquetado a posteriori. ¿Sí? Bueno, miremos el caso del Oriente Medio. En el Oriente Medio tenemos que los individuos, a diferencia de los de África, tienen una ascendencia mucho más mixta. ¿Sí? Podemos encontrar, por ejemplo, este grupo de individuos de acá, que tiene un componente, 10-15% de su genoma, que está atribuido en su ascendencia a este mismo grupo, que sucede que ahora lo clasificamos como África, ¿cierto? Pero hay otro 2/3 de su genoma que tiene una ascendencia marcada marrón, que es el que corresponde mayoritariamente a la región del Oriente Medio, y otra parte que tiene una ascendencia atribuible genéticamente a Europa, al que ahora estamos viendo que sería Europa, ¿cierto? Entonces, esta es una zona que tiene en cada uno de los individuos, una barrita vertical que sería el individuo, tiene una mezcla de ascendencias mucho más marcada que en el caso anterior. ¿Sí? Y así sucesivamente. Lo interesante es que, como ven, con la información genética, y a pesar de que sigue siendo cierto que la amplia mayoría de la versión genética humana es compartida, la amplia mayoría de la versión genética humana es compartida por las poblaciones, hay una medida basada en los CIMAS que decía que más del 95-97% de la versión genética humana está compartida por todas las poblaciones. Y Leonti lo ponía gráficamente del siguiente modo. Esto significa que si se extingue toda la población humana, excepto una isla de la Polinesia, como se meterla cualquiera, la isla de Tonga, bueno, allí está aproximadamente el 95% del acervo genético humano. Esto no significa que el 5% sea despreciable, o sea la base de todas las diferencias que existen entre los humanos, es una descripción, una partición de la variación, no es descriptiva. ¿De acuerdo? A pesar de que eso sigue siendo cierto en números redondos para estos marcadores, la gran diferencia la hacen los 500.000 marcadores. Si dos regiones difieren en un 0,01%, sería el FST, ¿recuerdan? La medida de división geográfica, no lo vamos a poder detectar, esa división, claramente a nivel individual, con 20 marcadores, pero con 500.000 posiblemente sí. ¿De acuerdo? Los marcadores se ven de forma independiente, pero marcan sutil pero reiteradamente un mismo sesgo, si es que el sesgo existe. Y por lo tanto se puede recuperar con mucha precisión la procedencia de los individuos, pese a que ninguno de los genes solo, o un pequeño conjunto de genes, es capaz de mostrarnos esta diferencia. No hay nada importante en ningún gen, vamos a decir así, de estos marcadores generales, pero por acumulación nos permiten el individuo prácticamente su protección de origen. Si ese origen es mixto, nos dan un patrón mixto o múltiple de ascendencia. ¿De acuerdo? Bueno. Y otro interesante, que cierra con lo que acabamos de resumir de la clase pasada, es que usando colectivamente ahora los perfiles de las regiones y haciendo mapas poblacionales, vemos que tenemos los grupos individuales
africanos efectivamente son el grupo hermano de todo el resto de las poblaciones humanas que tienen más o menos una relación interna que tienen cierto interés. ¿Okay? Quiere decir que se repite acá aquella división básica entre una raíz africana que termina repartiendo la variación genética entre una parte ampliamente compartida por todos los continentes y una parte más exclusivamente africana. En la primera está también parte del acervo africano, ¿cierto? No es que sean dos grupos monofiléticos de poblaciones que acabo de escribir, África versus el resto. Pero hay una partición de la variación que nos recuerda el probable origen africano de nuestra especie humana actual. Bueno, acá hay un trabajo concentrado en Europa, donde noten que el FST, nuestra medida de la variación genética, geográfica, qué parte de la variación genética humana, en este caso en Europa, es diferencia de las poblaciones. Recuerda que el FST va de 0 a 1, así es una medida normalizada que responde a esa pregunta. Bueno, esa parte, la respuesta es muy, muy pequeña. FST es 0.004, 10 milésimos. ¿Sí? Si hay que redondear este número algo, lo ponemos a 0. Las poblaciones europeas son casi indistinguibles. ¿De acuerdo? Si tomamos la frecuencia de un gen en particular, seguramente sería indistinguible esa distribución de frecuencias al azar. Tal vez, si queremos, en este caso, hacer entre 1500 individuos, podríamos mostrar una diferencia significativa entre las distintas regiones. Pero no se puede mostrar claro que distinga netamente dos países cualquiera o dos regiones cualquiera. Seguramente no sería así. ¿Sí? Y seguramente en los datos hay cantidad de contraejemplos de cosas distribuidas de todas las maneras posibles, geográficamente. Sin embargo, esta diferenciación sutil, por reiteración en medio millón de marcadores, marca una tendencia. Lo interesante de este análisis, bueno, esto es un análisis multivariado, muy sencillo, de componentes principales. Lo interesante de este análisis es que, si uno quiere ser más efectista, y lo vamos a primero sin el mapa, y dice esto es Europa, los más adeptos de la geografía van a reconocer, ¿sí?, que esto es la península ibérica, que esto es Francia, que esto es Gran Bretaña e Irlanda. Están distribuidos los perfiles en relación bastante sorprendentemente cercana a la simple geografía de la región. ¿Es todo eso así? No, por supuesto que no. Acá, en el caso de si tomamos literalmente, acá hay clase de Italia flotando en el mar o perdido a África saliendo del Sahara, pero la correspondencia es muy sorprendente. ¿Sí? Bueno, esto significa que las medidas multigénicas a gran escala nos dan una capacidad un perfil individual muy, muy rico. Si no, sería imposible que con esta diferenciación, que es realmente mínima, seamos capaces de reconocer o de que se agrupen los perfiles de ascendencia semejante. Bueno, cuando nosotros tomamos 500.000 y 600.000 marcadores del genoma, más o menos al azar, bajo la única condición de que hayan sido polimórficos en la muestra inicial, ¿sí?, estamos pensando que representamos regiones del genoma de todo tipo y en general no esperamos que estén muy fuertemente representadas aquellos genes que hacen a la diferencia geográfica. Usamos marcadores que o son neutrales o por lo menos seguramente son una parte tan amplia del acervo común de la especie humana que no están sobre representados aquellas cuestiones que varían mucho más específicamente en relación a la geografía. En particular, en esa masa de genes no van a tener mucho peso genes que tienen adaptaciones diferenciales, selección diferencial geográfica, entre regiones o grupos étnicos o agrupaciones de cualquier clase. Sin embargo, es posible identificar la localización de esos marcadores en el genoma y extraer de la base de datos aquellas regiones que tienen una variación más allá de lo esperado para azar. Se apartan mucho de la norma en el sentido de una mayor diferenciación geográfica. Esos marcadores podrían ser, bueno, como toda distribución al azar, un extremo de la distribución neutral, simplemente, o podrían ser genes sometidos a presentaciones selectivas particulares. ¿De acuerdo?
Es decir, yo tengo una norma de diferenciación que puede ser simplemente FCT, y acá tengo el número de Lossi, y vamos a tener, bueno, en este caso la amplia mayoría más para muy cercanos a 0, y una amplia curva de distribución. Puedo poner el ojo acá a ver qué genes tiene una marcada diferenciación. También puede poner el ojo en genes que están realmente en 0, que tienen menos divergencia aún de la esperada pasada. Esto es mejor, más factible, si ampliamos la escala geográfica. Si en lugar de concentrarnos en Europa, buscamos una escala mundial para tener mayor probabilidad de divergencia, al menos en algunos genes. Bueno, de un trabajo más amplio que identifica nuestras regiones, extraje este como ejemplo, el NSR1. Este es el receptor de la hormona estimulante del melanocito. El melanocito es la clase celular responsable por la pigmentación de la piel, ¿sí? Y hay un receptor muy conocido que desencadena reacciones de deposición de melanina o feomelanina, que son los pigmentos principales que hay en los melanocitos de mamíferos y de humanos, ¿sí? Para que se hagan una idea, para estudios de melanismo en razas de animales criadas por el hombre o en cartón de laboratorio, este es un gen candidato a ser estudiado. Entre los primeros de la lista, este es uno. Se sabe bastante bien que la hormona estimulante del melanocito tiene alguna estimula, se encarga de la formación de melanina y que hay una proteína antagonista, la proteína UTI, que interfiere con esa función. Y mutaciones en el gen UTI, en esa proteína, y o en el receptor, tienen mucho que ver con la pigmentación en muchísimos grupos de vertebrados. Muy bien. En el caso de los humanos, este es un gen que tiene variación geográfica mucho más marcada que la norma. La norma de la variación geográfica es muy sutil. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá, esto es hecho en el típico mundo, y acá hay un pequeño inserto de las Américas, siempre con énfasis en procesos de origen, vemos que haya gran presencia de alelos ancestrales, alelos que se infiere que son, recuerden que estos son sistemas dialécticos. Cada sitio tiene una A, una G, o una C o una T. ¿Verdad? De que para cada sitio se puede, por comparaciones con otras especies, se puede identificar cuál es el alelo central y cuál es el alelo derivado. Y para la colección de alelos de la región de este gen, este locus, se pueden clasificar los alelos en ancestrales y derivados. ¿Verdad? Darle polaridad a los cambios. Y bueno, tenemos una concentración de alelos ancestrales en África y Europa. ¿Sí? Y tenemos una mayor riqueza de los derivados en poblaciones de Asia y de las Américas, sin que desaparezcan en esas últimas las variantes ancestrales. ¿Sí? Esto nos dice algo sobre la historia geográfica de este gen, que seguramente está sometido a selección, porque sabemos bastantes cosas sobre la importancia de la pigmentación para los humanos, como protección contra la luz ultravioleta y muchas otras cosas. De modo que este gen, bueno, posiblemente haya estado sometido a selección, tiene mayor divergencia geográfica porque esa selección puede haber variado de una región a otra. Por supuesto que no alcanza para que haya un potencial selectivo ambiental, para que haya selección, tiene que haber también variación alélica favorable diferencialmente en distintos ambientes. Aquí está sugerida una posible función adaptativa de estos marcadores. Más en general, una constatación de estos estudios es que, por supuesto, que hay genes muy diferenciados que no son muy conocidos por nosotros, los efectos fenotípicos, pero algunos, como estos, son efectos fenotípicos muy visibles. Y nuestro reconocimiento individual está también muy marcado por algunos de los genes que están más diferenciados genéticamente. La gente que piensa, bueno, que piensa la pigmentación de la piel, no tiene una visión exagerada de la divergencia entre las poblaciones humanas. No pensar basado en este tipo de características, de estos marcadores que compartimos más del 95% de nuestro árbol genético. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque estos marcadores tienen efectos fenotípicos visibles, que los reconocemos fácilmente y que están reflejando una mayor divergencia que la norma.
una visión exagerada de la diferenciación genética de las poblaciones. Bueno, desde el punto de vista de la evolución humana, un desarrollo importante en los últimos años es incluir fósiles, bastante recientes, claro, en estudios genéticos y genómicos. Y tenemos algunos datos genéticos del llamado Homo neandertal, el Homo neanderthalensis, ¿sí? en esta categoría. Bueno, este es un esquema que intenta reflejar lo que primero se conoció en base a ADN mitocondrial de la variación genética en humanos comparada con la de la especie Homo neanderthalensis, ¿sí? Tenemos este pequeño conjunto acá que pretende representar toda la divergencia humana mitocondrial. Si quieren, mentalmente pueden pegar acá aquel abanico de variación mitocondrial que presentamos la clase pasada, está simplificado, obviamente. Y acá tenemos un pequeño espectro de variación que también conocemos para la especie neanderthalensis. Bueno, son a nivel mitocondrial dos grupos filogenéticos monofiléticos recíprocos, no hay ni mezcla ni continuidad, sino dos unidades diferenciadas. Lo cual es compatible con la idea de que la especie humana moderna ha venido a desplazar a otras variantes, incluyendo el llamado Homo neandertal. Ahora me viene la duda si la clase pasada dije correctamente que los datos actuales inclinan a favor de que son dos especies diferentes. Por lo tanto, digo con toda claridad. ¿No lo dije así? ¿Dije lo contrario, por ejemplo? No sé si lo contrario, me parece que eso no lo había dicho. Bueno, lo voy a decir por la positiva ahora para combatir algún error posible o por más omisión en base al cansancio, ¿sí? Los datos genéticos cada vez más inclinan a que hay algo común, obviamente, muy fuerte, pero que hay diferencias importantes entre estas dos especies. A nivel mitocondrial, ya tenemos varias muestras de neandertal analizadas, una docena aproximadamente, son dos grupos monofiléticos recíprocos de alelos. ¿De acuerdo? Bueno, en la actualidad hay un proyecto genómico para la especie neanderthalensis y hace algunos meses había 1.000 millones de pares de bases completos. Se esperaba, no sé si ahora vamos a ocurrir ahora en Navidad, pero se esperaba que fuera completo el genoma de correr de este año, 2009. Y si no será próximamente, que se que viene. Pero vamos a tener el genoma completo de la especie neanderthalensis. ¿Sí? Cuando decimos completo, quiere decir tan completo como el genoma humano actual. Porque sabe que hay regiones que no pueden ser secuenciadas, pero más del 95% del genoma está disponible. Y eso nos va a permitir hacer comparaciones muy finas, así como necesitamos entre poblaciones o entre individuos, lo vamos a poder hacer entre estas dos especies muy cercanas. Acá hay la representación de la variación mitocondrial y una cosa importante es que la especie neanderthalensis tiene tuvo su variación genética, como cualquier especie que se desprecie de salvo, ¿de acuerdo? En términos generales, recuerden que usamos el caso de la evolución humana como una especie de prueba en un doble sentido. Las ideas generales sobre la evolución en forma de árbol, la presencia y abundancia de la variación genética, el hecho que partes de esa región del árbol habrá tenido especies que se han extinguido, con o sin descendientes hasta la actualidad, todas esas características generales de la visión darwinista de la evolución. Y bueno, podemos decir que también esta especie fósil, si alguien piensa que los fósiles son una cosa rara, distinta, tenía su variación genética muy cercana, pero distinguible de la variación genética de la especie humana moderna. ¿Sí? Lo que encontramos en el neandertal puede ser muy interesante para nosotros, pero en términos muy generales es lo esperable para cualquier especie biológica si la visión darwiniana de la evolución es razonable. Así que tiene variación geográfica, está estructurada genéticamente. No tenemos 500.000 SNPs para ver cómo es la estructura geográfica, cómo fue la estructura geográfica de esta especie, pero tal vez tengamos dentro de una década. Bueno, acá tenemos del primer estudio mitocondrial, ahora hay más datos, comparaciones pareadas entre haplotipos o alelos, secuencias, ¿sí? A distintos niveles. Ven que tenemos aquí, esto es el rango de variación en una región particular de la mitocondrial que fue secuenciada en el campo
momento en Neandertal, ¿sí? Variaciones entre humanos. Lo que esto nos muestra es que en aquel momento había unas 900 secuencias de esta región de control de la gente donde las secuencias para humanos. Ahora es un número espectacular, ¿sí? Bueno, entonces 900, algunas dan 0 diferencias, otras pueden dar hasta 15 o 20 diferencias, y esto es un poco la distribución de diferencias variadas, ¿sí? Podemos imaginar que si hiciéramos un ejercicio de microsecuenciación aquí al azar y comparáramos todas nuestras secuencias, algunas serían idénticas, muy semejantes, otras podrían llegar a tener hasta 15 o 20 diferencias, muchas seguramente caerían en el entorno de acá. Entre 5 y 15 diferencias habría varias comparaciones, si es que elegimos individuos no emparejados, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, las comparaciones de humanos con Neandertal, que era una única secuencia en aquel momento, ¿sí? Esa secuencia tiene un rango de diferenciación con respecto a las humanas que está bastante por encima de la que encontramos dentro de la especie humana. Eso sugiere que, como decíamos, hoy lo hemos verificado con más secuencias, constituirían un acervo genético, por lo menos mitocondrial, diferenciado del acervo genético normal de la población humana. Hay un trabajo muy interesante que señala que esto, bueno, y cualquiera de ellos, por ejemplo, humano o chimpancé, tiene una diferencia mucho mayor, más esperable. Hay un trabajo muy interesante de hace unos años que planteó que esto, la interpretación tiene que ser un poco cuidadosa por lo siguiente, o no sé en qué momento que había una única secuencia. Nosotros estamos comparando muestras humanas actuales con la secuencia de un espécimen de Neanderthalensis que tiene aproximadamente 35.000 años de antigüedad. Entonces la comparación es, si este es el presente, tenemos 900 muestras humanas actuales, estamos comparando con una muestra de hace 35.000 años. ¿Sí? Eso significa que, en términos de coexistencia, hay 35.000 años de ventaja para que estas secuencias parezcan entre sí antes de que tenga la oportunidad en el pasado de parecer nuevas. ¿Sí? En realidad, nuestra muestra real son aquellos linajes de los 900 que siguen estando presentes, superado el hecho de que muchos no han aparecido. Vamos a hacer una representación de eso. Nuestra muestra comparativa es entre aquellos linajes que tengan representantes, hace que la coeficiente que está detrás de su variación hace 35.000 años. ¿Sí? El trabajo original tenía, que es una importantísimo por supuesto, tenía una estimación por la cual es la probabilidad, si tengo 900 libros acá y uno acá, de que por azar queden separados filogenéticamente en la pila de los 900 humanos actuales por un lado, hermanos de él y Neandertal por otro lado. Bueno, esa probabilidad es ínfima, despreciable. Lo que hace este trabajo de Magnus Norborg es calcular cuál es el número esperado de linajes ancestrales de todos estos 900 hace 35.000 años. Parece que hacer cálculos no son muy difíciles de pensarlos. Estimar el tamaño de la población, cómo ha decrecido hacia atrás, hace 35.000 años, cuál es el tiempo generacional de la especie. Y bueno, cuál es el de predecir qué número de coeficientes habrá ocurrido en promedio desde el presente hasta este momento. La respuesta es, bueno, la comparación no es 1 contra 900, es 1 contra unos cuantos. Bueno, hoy tenemos más secuencias aquí, es que los cálculos son más posibles. El resultado general se mantiene, es un árbol de caudete que no es tan obvio como parece, de que sean dos especies hermanas intermedialmente. Muy bien. Vamos a hablar ahora de un gen que nos sirve de segundo ejemplo de posible evolución adaptativa. Este es un gen, FOXO3, que está vinculado al aula. Como muchas veces, para conocer la función normal de un gen, a veces la primera pista son las patologías. Las patologías asignadas a un gen nos permiten entender algunas de sus funciones normales. Y en este caso, bueno, patologías vinculadas al habla, algunas están vinculadas a mutaciones en este gen.
Entonces un gen de interés porque puede estar vinculado a una característica importante de nuestra especie, que es el lenguaje. Decir que este gen determina el lenguaje es una sobresimplificación burda, no queremos decir eso, queremos decir que puede haber variación genética que indica que este gen está implicado en la capacidad de operar la comunidad del lenguaje. Bueno, aquí hay un estudio de varias especies de los primates superiores, de los humanos, donde se comparan la tasa de cambios silenciosos y la tasa de cambios de reemplazo o no sinónimos en este gen. ¿Sí? Y bueno, hay varias cuestiones importantes. Hay alelos derivados en alta frecuencia en los humanos, alta frecuencia con respecto a lo esperado por azar, lo cual indica que puede haber algunos alelos que hayan sido favorables y que si bien no han barrido la variación, tienen una dominancia, una prevalencia mayor a la esperada simplemente por azar. Eso sugiere que habrán crecido con alguna ayudita de la selección natural positiva. Y también, más en general, hay una colección de alelos de baja frecuencia que pueden ser muchos de los ancestrales y que pueden ser ligeramente deleterios o menos favorables que estos que tienen un predominio del medio. Lo cual nos da una idea de posibles eventos de selección sutil dentro de la especie humana en favor de ciertas variantes de este gen. Esta selección debe ser sutil porque si no, realmente no habría variación, excepto variantes muy raras. ¿Sí? Pero es un caso interesante. Y bueno, una de las cosas que me interesa ahora es ver si existe este gen en Neandertal y qué características tiene, lo cual está ahora al alcance de los estudios. Como ven, este gen existe también, o variantes de este gen existen en nuestros parientes más cercanos, vivientes, así que la evolución de este gen y su vínculo con el lenguaje es una posibilidad de estudio bien interesante. Así que lo que estamos detectando es un posible evento de selección positiva, además de la marca que deja sobre este gen o cualquier otro, la expansión demográfica siempre compite con el, como ven, en la interpretación de cualquier evento selectivo. Los cambios demográficos dejan huellas semejantes en algunos sentidos a los eventos de selección positiva. Bueno, más en general, comparando unos cuantos miles de genes de la especie humana con otros genomas disponibles, tenemos evidencia de selección productiva de nuevos genes humanos en algunas clases de genes que están sobre representados en esta lista. Esto no significa ni que no haya selección en otros tipos de genes, ni que podamos decir exactamente cuál es el papel adaptativo, cuál ha sido el papel adaptativo de las mutaciones en cada uno de los que tenemos en la lista. Pero nos marcan una tendencia. ¿Sí? Vemos que hay genes vinculados a audición y vocalización, que han evolucionado de forma positiva. Tampoco significa que esto sea selección positiva solo en la especie humana. Es forma positiva algunos que parecen tener evidencia de haber evolucionado bajo selección direccional en nuestra especie, sin inclusión de otras. ¿No? Genes vinculados al desarrollo, bueno, eso es interesante porque sabemos que el modo de desarrollo de la especie humana, el desarrollo ontogenético, tiene sus diferencias con el resto de los genes superiores, y que tal vez estos genes dan algunas pistas de modificaciones evolutivas implicadas en esas diferencias ya conocidas del desarrollo. Bueno, genes vinculados al metabolismo, esto parece una cosa muy frecuente en muchos organismos, y genes vinculados al sistema olfatorio. Esto que nos da algunas pistas de posibles secuencias de eventos adaptativos a nivel génico. Así como los fósiles nos dan una secuencia de cambios morfológicos y podemos pensar sobre posibles significados adaptativos de esas secuencias, acá tenemos pistas a nivel molecular de posibles eventos de adaptación o selección de tipo vinculados a la evolución de nuestra especie, que por supuesto es un tema que nos interesa particularmente. También la forma clásica de detectar selección por cambios aminoácidos y su balance con cambios silenciosos o por las frecuencias alélicas y su distribución comparada con lo esperado para la naturalidad se complementan con estudios de la expresión génica. Para que haya diferencias de expresión génica entre dos organismos, tiene que haber diferencias genéticas, pero no necesariamente en la región codificante que traduce del gen que estamos estudiando. Puede ser diferencias en los sistemas de regulación de esos genes. ¿De acuerdo? Diferencias de expresión, entonces pueden deberse a propiedades, cambios en los propios genes en el sentido estricto, los genes codificantes, se asocian a niveles de expresión diferentes,
o muy frecuentemente a mutaciones vinculadas a los sistemas de regulación que están inmersos en estos genes, desde el punto de vista más funcional. Bueno, este es un estudio basado en el microarreglo, microchips de unos 10.000 genes, ¿sí? Procurando encontrar expresión diferencial en genes de humanos comparados con los parientes más cercanos. ¿Sí? Chimpancé, gorila, la comparación típica. Bueno, ven que hay una pequeña fracción que muestra diferencias entre distintas especies exclusivamente entre aquellos humanos con respecto a los demás. Es la especie que se diferencia en estos genes. Hay otros genes que se diferencian más en la especie o genes que se diferencian exclusivamente en, decir un ejemplo cualquiera, gorila. Gorila tiene hecho evolucionar también. Habrá tenido sus propios cambios. Pero ponemos el ojo en los humanos y vemos que hay genes que sobreexpresan que pertenecen a esta pequeña clase de genes humanos. Y eso es otra pista de los posibles eventos de evolución diferencial, tal vez adaptativa, de los sistemas de expresión génica en humanos respecto a los países más cercanos. Bueno, la evidencia genética entonces. Globalmente, sí. No entendí cómo interpretas. Tenés la de arriba de todos son los humanos. Tú, tomamos un microarreglo, un microchip, ¿sí? Como los genes en humanos y en parientes cercanos de los humanos son muy parecidos, podés usar un microchip humano para ver la expresión de los genes de esas especies, ¿no? Con bastante confianza. Inclusive, bueno, como sabés qué gen está en cada celdilla, tú podés ir a ver directamente los genomas cuántas diferencias genéticas hay, no son como para detectar la expresión. ¿Sí? Esto implicaría tener por lo menos un microarreglo por especie, y si querés ser un poco más serio, una cierta colección. Ahora, esta imagen lo que muestra son las comparaciones en realidad. No es la expresión de un gen, sino si están sobreexpresados o subexpresados con respecto a una norma. ¿Sí? Los que están en rojo son aumentos de la expresión en la especie humana con respecto a otras especies. ¿Ah? Lo que esto te da es una pista de genes que tienen una función incrementada, por lo menos a nivel de expresión, en la especie humana con respecto a otras. ¿De acuerdo? La intervención funcional de eso requiere mucho más que esta codificación, ¿no? Son pistas, como decía, a posibles eventos adaptativos. Así como el estudio masivo de marcadores en gran escala seguramente nos refleja fundamentalmente la divergencia neutral, la historia demográfica de la especie, la detección de genes particulares que están en el extremo de la diferenciación geográfica o con diferencias marcadas de expresión con otras especies, nos pueden dar pistas de evolución adaptativa, sea de la especie como un todo, sea de distintas regiones geográficas. Recuerden que nosotros teníamos ejemplos clásicos de divergencia geográfica en la especie humana. Resistencia a la lactosa, algunas de las mutaciones vinculadas a la resistencia a la malaria, anemia falciforme, pero también metrothalasemias, son mutaciones que están geográficamente localizadas y tienen funciones diferenciales adaptativas conocidas en estas regiones. Lo que sucede es que cuando tenemos acceso a unos pocos genes, o genes de interés médico claramente, es difícil saber si eso está sobre representando la divergencia entre grupos étnicos humanos, o regiones geográficas, si no queremos montarnos con su clasificación étnica, si es una sobre representación de cosas muy particulares, o si realmente refleja las diferencias genéticas promedio del genoma. Hoy tenemos mucho más certeza, podemos decir que las diferencias genéticas promedio del genoma son muy sutiles y que por encima de esa base general se diferencian o resaltan genes particulares que tienen variaciones geográficas. Lo mismo podemos decir con variaciones entre especies. Si hay que apostar, la amplia mayoría de los genes en humanos y en chimpancés expresan más o menos igual, interesa saber cuáles no lo hacen. ¿De acuerdo? Bueno, tomado globalmente, hay bastante consenso hoy, para que fue muy controvertido en su momento, es un origen geográfico de la especie humana actual, Homo sapiens, en África, con posterior dispersión a los continentes, al menos una oleada migratoria desde África. Recuerden que esta oleada migratoria es distinta de la primera expansión del género Homo, muy temprano en su origen, de África al resto del viejo mundo, que eso ocurrió poco después
dentro del Pleistoceno, en los últimos 2 millones de años. Ahora estamos hablando de una especie particular de género Homo, dónde se originó y si se expandió realmente desde ese origen geográfico. La respuesta parece ser afirmativa. ¿Sí? Los dos son eventos que pasan desde África, pero uno es hace 1.800.000 años y el otro es hace 150.000 años. Uno corresponde a las primeras especies de género Homo y otro corresponde a nuestra especie. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay un reemplazo de otras especies y variedades, los quieren llamar biomínidos previamente establecidas, sin señales claras de hibridación. Hay algunas evidencias discutidas de posibles casos de hibridación, pero a nivel genético, la información positiva no nos da suficiente evidencia clara de hibridación. Más bien lo que veo es un reemplazo. Reemplazo es la palabra más neutral que podemos usar, es descriptiva. Algo es reemplazado por otra cosa. Si decimos desplazamiento, ya indica una cuestión competitiva, que es probable, pero menos segura. Usamos reemplazo en el sentido más neutral posible. Interpretación sobre si eso es qué tipo de reemplazo es, si es es otra cuestión. Bueno, como reflejo de esto, en parte como reflejo de este origen, la máxima diversidad genética es en África, que retiene en algún sentido una buena representación del acervo global de la especie humana desde el punto de vista genético. Sigue siendo cierto que en general, más del 95% de la variación está compartida por las poblaciones. Pero no quiere decir que esté homogéneamente repartida. Hay regiones con más riqueza genética y una de ellas, sin duda, es la región africana. ¿Sí? Es un reflejo de nuestro origen. Es difícil descartar una teoría multidimensional más compleja, no con poblaciones independientes desde hace cientos de miles de años, pero sí con poblaciones que intercambian genes en distinta tasa. Y eso puede tener poblaciones más aisladas y más diferenciadas y poblaciones más homogéneas porque comparten genes en mayor tasa. Pero esto es un matiz a la tendencia general en el que se plantea más arriba. La base de datos ha ido creciendo, pero cubren ahora una razonable suma de perspectivas y de regiones del genoma y aproximaciones al problema. Así que podemos decir estas cosas con mucha más certeza que hace 10 años. Bueno, está claro que el estudio de la evolución humana avanzada de forma sustancial. Noten que todo esto tiene un interés básico, evidente, desde el punto de vista de la investigación, del conocimiento de la evolución, y también es un sustrato muy importante para problemas biomédicos y de salud vinculados a la variación geográfica de la especie. ¿De acuerdo? Hay muchísimas, sobre esta base común muy amplia, puede ser muy importante desde el punto de vista biomédico, de la salud en general, variaciones más localizadas geográficamente, en respuesta histórica a distintas presiones selectivas o distintas historias evolutivas. Lo que la selección opera en las poblaciones y por lo tanto eventos selectivos en distintas regiones tienen distintas probabilidades de difundirse, pueden quedar confinadas a ciertas regiones, sea por el régimen selectivo como geográficamente, sea por cómo se ha asociado la selección con la historia geográfica y demográfica de la especie. ¿No? Esos problemas que tienen muchas implicancias importantes. También noten que, a diferencia de la época de Darwin, que quiso especular en base a razonamiento y a principios generales sobre cuál pudo haber sido la historia de la evolución humana, más allá de la firme convicción de que hay evidencia suficiente para colocarlo dentro del árbol de la vida, en la zona de los primates superiores, en particular de la década del 60 del siglo pasado, o sea, en los últimos 50 años, se ha acumulado la mayor parte de la evidencia que he recorrido, tanto la fósil como la actual. Bueno, esto es una obviedad a la altura de hacer lo que el acervo genético humano es producto, sí, de su forma de operar, funcional, pero también es producto de su historia, que condiciona fuertemente tanto el conjunto de ese acervo como cómo está organizado geográficamente. De modo que es sencillo y evidente, pero tiene consecuencias muy profundas. A nivel genómico, sobre todo en la fase comparativa, hay enormes desafíos y también oportunidades para el estudio del genoma humano y de los genomas en general desde el punto de vista evolutivo. Y en general, en muchos temas, lo que se conoce en la especie humana, por razones obvias de interés y de fuerza económica y académica, va por delante de lo que se puede luego hacer en otras especies, pero el resto de los estudios evolutivos se nutren, en muchos casos, de esas primeras experiencias hechas
con información sobre nuestra propia especie, que suele ser, por razones evidentes, una de las sobre las cuales tenemos más información, como más descriptiva, y una de las cuales aplican mayores esfuerzos de análisis. Este tema realmente lo tratamos frontalmente en el curso, pero recuerden que ya en el año 75, Mary Claire Pinkham y Wilson plantearon que dadas que las similitudes aminoácidicas entre humanos y chimpancés eran del orden del 99%, 99 de cada 100 aminoácidos eran iguales, ellos pensaban que las diferencias debían estar en la regulación génica y no tanto en lo que llamaban genes estructurales. Hoy hay una enorme controversia sobre, primero, si son dos clases separadas de genes, los reguladores y los estructurales, y si lo son, en qué sentido. Y segundo, cómo está realmente repartida la importancia de la divergencia genética humana con respecto a los países más cercanos entre regiones clásicas, genes codificantes para proteínas, y concretamente las regiones que traducen las proteínas directamente versus las que no traducen. Noten que uno de cada 100 aminoácidos diferentes prácticamente nos dice que hay en promedio varias diferencias aminoácidicas por gen entre chimpancé y humano. ¿De acuerdo? Es decir, fue muy sorprendente el grado de similitud general a nivel aminoácido que teníamos con los chimpancés. Pero en realidad, prácticamente nos dice que en promedio, no sé cuál es el tamaño promedio de la proteína de la muñeca. 150 aminoácidos, 200. Sí, más de 300. Sí, 150 aminoácidos. 150, bueno, eso es un promedio, ¿de acuerdo? Sí, 1% de diferencia en promedio significa que cada región codificante clásica tendrá en promedio una diferencia, o dos, entre humano y chimpancé. ¿Eso es poco? Bueno, es poco del conteo, pero puede ser más que suficiente para el punto funcional. ¿Sí? También tenemos las regiones reguladoras, las cuales podemos estudiar. ¿Sí? Regiones que son estrictamente reguladoras, las podemos estudiar. Ahora hay una pequeña polémica en la biología evolutiva tratando de abordar este problema de manera más frontal. ¿Cuáles son las bases de la diferenciación de las especies, no solamente la humana, y qué balance y cómo juegan estas clasificaciones? Y una de las preguntas es, ¿tenemos que retener esta conclusión general? Y si la tenemos que retener, ¿en qué sentido? Tal vez en una próxima edición del curso tengamos que incluir este tema en particular. Bueno, con esto terminamos este último tema del curso. Vamos a hacer lo siguiente. Si les parece, en lugar de hacer una pausa, vamos a hacer ahora la parte de evaluación informal, digamos, oral del curso, y después realmente nos levantamos. Primero, si alguien quiere hacer una pregunta o comentario sobre el tema de la evolución humana en el genético, con mucho gusto lo hacemos, antes de pasar al otro asunto. ¿Está claro el tema? La intención es una panorámica de cosas que se están estudiando y no necesariamente de todas ellas sacar conclusiones contundentes. Bueno, acaban de llegar, van a ir llegando en realidad los estudiantes del curso. Si no los conocen, los van a conocer profundamente la próxima semana, hasta que entreguen el trabajo final. Están Ivana, Tomás, Carolina, Bud, la función de servidor. Está la escala del año pasado que va a ser básicamente lo mismo. Quieren ir trabajando, completando, mandándola por correo. Y también vamos a tener copias en papel, ¿no? Sí. Esos 6. Ya que vas a hacer una consulta de trabajo final, o bueno, el día de entrega mismo, va a estar disponible el formulario de evaluación con. ¿Lo pueden mandar por correo electrónico o lo pueden mandar por lo pueden llegar en el papel y entregar? Y les repito que es útil y le pido que también la utilidad que encontramos en ese tipo de evaluación. La otra simplemente desde un punto general, ahora informal, y opiniones sobre cursos, sugerencias, críticas, un libro de quejas, que vamos a abrir uno. Bueno, es una cosa más abierta. ¿Qué tal que ustedes digan? ¿Quieres decir algo?